Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. El futuro legal mexicano. La primera vez que conocí el derecho estaba en la preparatoria. Contrataron una abogada que nos dio clase sobre la Constitución mexicana. En esos años, al leer la Constitución mexicana, me he dado cuenta que era muy difícil de interpretar, además que tenía muchos artículos. Como siempre en el salón de clases, existían compañeros que entendieron la importancia de tal documento, pero solo fueron 2 o 3 compañeros. Pasó el tiempo, por lo que tuve la oportunidad de poder escuchar sobre la Constitución mexicana, ahora con la explicación de abogados y abogadas que tenían mucha experiencia en defender las garantías individuales que ahí se establecían en aquel momento. Pasaron los años y llegó la gran reforma judicial de junio de 2011, que hablaba sobre reconocer los derechos humanos a partir de una sentencia emblemática en contra del Estado mexicano de un juicio que se dio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue Radilla Pacheco contra el Estado mexicano. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte de las Fuerzas Armadas, por lo que en aquellos años se reconoció en la primera parte de la Constitución mexicana los derechos humanos, en específico en el artículo 1. Los maestros de derecho de aquella época nos explicaban, a los que fuimos a los seminarios, cursos, que esta reforma constitucional que ahora tenía México iba a ser para que tuviera la responsabilidad de reconocer los derechos humanos, es decir, que cualquier gobernante en turno debería ser su principal objetivo establecer los derechos humanos en la manera de lo posible, medir su implementación en todo el país para ver los resultados de las políticas para la implementación de los derechos humanos, medir la disminución de los problemas sociales, tener mayor sensibilidad con la población mexicana en las políticas y uso de los impuestos en el gasto público. En teoría, en este año 2024, tendría que estar en este momento explicando que en 13 años del reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución, los gobiernos que llegaron a gobernar, sin importar el partido político, debieron seguir el objetivo de implementar los derechos humanos, por lo que en este momento el país iría hacia un rumbo de paz, prosperidad, una salud pública de calidad, una seguridad pública con gente educada en leyes penales para que conozca qué conductas puedan o no pueden desarrollar, un buen mantenimiento a las calles, ayuda a los empresarios con subsidios para pagar menos impuestos, una educación pública de calidad con programas educativos que ayudaran a reflexionar el conocimiento como este tema de derechos humanos que mencionamos el día de hoy, en cuanto a los beneficios de su debida implementación por parte de los gobiernos en turno. Estaríamos hablando de un México que fuera reconocido a nivel mundial porque sus gobernantes estuvieran observando los derechos humanos en sus políticas federales, estatales y municipales de cada año, con ayuda del presupuesto de egresos para que fuera una realidad. Estaríamos en un México que no le gustara, como vemos actualmente, programas como el de la Casa de los Famosos, sino estaríamos en un México que le gustara los programas de cómo ir resolviendo los problemas sociales, donde participarían todas las generaciones de mexicanos y mexicanas, es decir, un México más consciente de la sociedad. Ese México donde los gobernantes dieran toda su capacidad por hacer un buen trabajo, esforzándose a lograr buenos objetivos para lograr un país de primer mundo en base a derechos humanos. Pero la realidad mexicana de este año 2024 es muy diferente.
Tenemos dividido al país en corrientes políticas que defienden ideales que no tienen un sentido común en cuanto a que esas ideas políticas funcionen a largo plazo para resolver los problemas sociales del país. Por lo que la política en 2024 está por encima del derecho, generando que nuestra Constitución mexicana sufra 20 reformas constitucionales que van en contra de los derechos humanos que tanto fueron reconocidos en ese junio de 2011. En conclusión, con las 20 reformas constitucionales que fueron una iniciativa el 5 de febrero de 2024 y que en este mes de septiembre y octubre se han ido aprobando sin debatir, estamos desapareciendo esa gran reforma de junio de 2011 que prometía un país en base a derechos humanos. Pareciera que la política eliminó los derechos humanos como objetivo a seguir de esta gran nación llamada México, porque las iniciativas constitucionales que ya están convirtiendo en reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación son lo contrario a establecer los derechos humanos en el país. Por ejemplo, de las que van a ser aprobadas en este mes de septiembre y en el mes de octubre, que fueron principalmente la reforma judicial que provocará que jueces sin experiencia lleguen a impartir justicia, debiendo su cargo al partido que los ayudó a ganar, porque ahora los jueces serán votados por la población, por lo que no tendrán experiencia en dar sentencias, observando principalmente los derechos humanos, que de por sí es muy difícil, porque los jueces deben ponderar qué derecho humano es más importante, siendo que todos tienen el mismo peso de importancia. La militarización del país va en contra de derechos humanos porque deja en estado de vulnerabilidad a las personas, porque se podría violar sus derechos humanos, como las detenciones de las personas sin ninguna razón, como sería el caso de flagrancia, una orden de aprehensión. Se violaría la privacidad porque los militares podrán escuchar las comunicaciones de las personas, ser detenidos en cuarteles, provocando la tortura en algunos casos. Se pone en riesgo el derecho humano más importante, que es la vida, por un uso excesivo de la fuerza por parte de los militares hacia la población. Aumentarán delitos de prisión preventiva oficiosa en la Constitución mexicana, que son defraudación fiscal, contrabando y operaciones inexistentes, provocando una violación más a los derechos humanos, porque este artículo 19 constitucional sobre delitos de prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana declaró es una violación a los derechos humanos, porque nadie puede ser privado de su libertad sin una sentencia condenatoria. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, el futuro legal mexicano. Por lo que vemos, el futuro legal mexicano va en un retroceso a los derechos humanos que habían sido reconocidos en junio de 2011 en nuestra Constitución mexicana. Pareciera que los políticos actuales pensaran en contra de los derechos humanos, primero al proponer esta iniciativa el 5 de febrero de 2024 de las 20 reformas constitucionales, después los legisladores al aprobar las reformas, por último los ciudadanos al estar de acuerdo que esto suceda. En este 2024 tendríamos que estar hablando de la debida implementación de los derechos humanos en los diferentes sexenios, en cuanto a los aciertos y errores, para que este nuevo sexenio por venir se pudiera lograr tener un mejor acierto en su debida implementación y medición. Pero como les explico, este sexenio en especial, con las reformas constitucionales, regresamos el ámbito jurídico antes del año 2011. Es increíble cómo los políticos nos regresaron antes de ese año, podría decir peor que ese año en el ámbito jurídico, porque por lo menos en ese tiempo, antes de 2011, el poder judicial era independiente y no estábamos militarizados. Es triste que los políticos no vean los beneficios de establecer una Constitución mexicana en base a derechos humanos, porque esta sería la guía de los gobiernos de cualquier partido político que llegara a gobernar.
Esta guía sería para que el Estado debiera respetar los derechos humanos de la población, además de tratar de establecer en la medida de lo posible los derechos humanos con ayuda de los presupuestos de egresos. El futuro legal mexicano en cuanto a leyes secundarias va a ser igual de regresivo que lo que estamos viendo con nuestra Constitución mexicana. Seguramente después que los grandes legisladores aprueben todas estas reformas constitucionales que van en contra de derechos humanos, seguirán ahora la aprobación de leyes secundarias que violan derechos humanos. Leyes como las que trataron de establecer en el sexenio anterior, como fue la de una base de datos biométricos de todos los usuarios de celular, que gracias a los amparos y un recurso de inconstitucionalidad no fue vigente esta ley, que violaba derechos humanos como la privacidad de las personas, además de estar expuestos estos datos, estas bases de datos biométricos, que pudieran ser filtradas por parte de las compañías telefónicas a la delincuencia organizada. Pero seguramente en este sexenio existirán leyes en contra de los derechos humanos. Si ya aprobaron los legisladores reformas constitucionales en contra de derechos humanos, las leyes secundarias en contra de derechos humanos serán un hecho. ¿Qué puede hacer un ciudadano común en contra de una constitución que estará en contra de derechos humanos y leyes aprobadas en contra de derechos humanos? Jurídicamente seguirán los mecanismos de defensa jurídica como es el juicio de amparo, pero con la reforma judicial los nuevos jueces no tendrán una carrera judicial, es decir, una preparación para ser juez. Será difícil que emitan sentencias a favor de un ciudadano, es decir, que otorguen el amparo, por lo que será muy difícil obtener una justicia, ya que este juez va a ser político y le debe su puesto al partido político que seguramente es el mismo que gobierna y el que presentó esta iniciativa, esta ley en contra de derechos humanos, por lo que seguramente negará el amparo. Por lo que ven, el futuro legal mexicano es incierto en cuanto a tratar de defender derechos en un poder judicial debilitado por la gran reforma judicial, que según fue para evitar corrupción, pero en realidad será para hacer más difícil la obtención de justicia por parte de un ciudadano común. Por lo que es importante que este país, en este caso, se pueda observar que no importa el partido que gane las elecciones, las personas que lleguen a gobernar o a hacer las leyes o los jueces ahora improvisados para impartir justicia, lo importante es tener una Constitución mexicana que respete los derechos humanos en cada uno de los artículos, para que de esta manera las leyes que se emitan sean conforme a los artículos constitucionales, por lo que van a respetar derechos humanos. Es un planteamiento tan fácil de seguir, entender, pero la política borró este razonamiento haciendo un híbrido constitucional en que reconoce derechos humanos en su artículo primero, pero en los siguientes artículos viola derechos humanos de acuerdo a cómo quedarán los artículos después de las reformas constitucionales aprobadas en estos meses que están por venir. Por lo que, si pudiera regresar en el tiempo a mi primera clase de Constitución mexicana, le diría a la maestra que este año teníamos una Constitución que reconocía garantías, que teníamos un poder judicial autónomo, que hacía respetar las garantías en contra de actos de gobierno, que pudiera llegar a violar el gobierno, por lo que deberíamos estar orgullosos de nuestra Constitución mexicana. Además, que en el futuro todo eso iba a cambiar, pero para mal, porque los políticos iban a tener ideologías que no iban en base a un progreso jurídico que en el futuro debería ser los derechos humanos, sino más se irían hacia una regresión jurídica. Tendríamos un futuro incierto jurídico como ciudadanos, porque defender nuestras garantías y en el futuro que estamos hablando serían también los derechos humanos,
sería casi imposible con esta reforma judicial que no tiene ningún sentido jurídico, sino solo político. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre el futuro legal mexicano. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.